Una forma de interpretar sustancialmente estos resultados, porque es un modelo logic, digamos, que uno lo que puede interpretar en función de estos es la dirección del efecto, digamos, pero no la magnitud del efecto. Para eso lo que hice fue calcular probabilidades bajo diferentes situaciones. Supongamos que tenemos un juez de una corte, no importa qué corte, que hace 5 años que está. Es una corte de 10 miembros, es el número promedio de los miembros que ha habido en la corte de América Latina, y tiene un mandato fijo. Cuando este juez está alineado con tiene la misma ideología que el presidente, que el partido gobernante, y no hay un cambio de gobierno, la probabilidad de que ese juez salga del cargo es de 0.05. Casi nada, no va a salir. Ahora, ¿qué pasa a ese mismo juez si no está alineado con el presidente y no está alineado con el partido gobernante? Es decir, fue nombrado por otro partido, fue nombrado por otro presidente, y hay un cambio de presidente, hay un cambio de gobierno. La probabilidad de ese juez de salir de la corte es del 0.5. Tiene la mitad de probabilidad de salir y la mitad de no salir. Aumenta sustancialmente. Y cuando tenemos regímenes militares que llegan al gobierno, la probabilidad de que un juez salga es del 0.75. Es prácticamente imposible sobrevivir a cambios de regímenes militares y democráticos si uno está en la corte en estos países. Pero vimos en la tabla de variación de años que los jueces están, que hay bastante fluctuación en los países. Tenemos Costa Rica, donde los jueces son muy estables, y tenemos El Salvador, donde son súper inestables. Entonces, la pregunta que me hice acá es, ¿en qué países los presidentes son más favorables a tener una corte amigable? Entonces, ¿en qué países es más favorable que haya cambios, que haya salidas de los jueces cuando hay un cambio de presidente, cuando hay un cambio de administración? Tomé el caso baseline como el caso modelo, el caso de referencia como Costa Rica, porque es tradicionalmente considerado como el poder judicial más estable de Centroamérica, pero también de la región, y muchas veces es considerado como el más independiente, es calificado junto con otros poderes judiciales independientes del mundo. Entonces, como Corte Suprema de referencia de la que nos queremos comparar y asimilar es Costa Rica. La forma de interpretar estos coeficientes es en relación a Costa Rica, que es el caso de referencia. Entonces, cuando un país tiene un coeficiente significativo, o sea, con estrellita, lo que nos está diciendo es que el efecto de un cambio de presidente es diferente que el de Costa Rica. Esto es, los jueces en el caso de Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que presentan coeficientes estadísticamente significativos, nos está diciendo que los jueces son más inestables que en Costa Rica frente a un cambio de gobierno. Mientras que en los países donde el coeficiente no es significativo, como en Panamá o Puerto Rico, no nos está diciendo que los cambios de presidentes en esos países van a necesariamente generar jueces más inestables que en Costa Rica. ¿Qué nos está diciendo esto llenamente en palabras? Es que tenemos acá como dos historias diferentes en la región. Tenemos jueces en las Cortes Supremas como es Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, donde los jueces son bastante inestables en el cargo frente a cambios de gobierno, mientras que tenemos otro grupo de países más pequeños, que es Costa Rica, Panamá y Puerto Rico, donde tenderían a tener Panamá y Puerto Rico un efecto similar al de Costa Rica, pero frente a cambios de presidentes no necesariamente van a ser más inestables. Lo que esto no nos está diciendo todavía es si Panamá y Puerto Rico se acercan al poder judicial emblemático y característico de independencia que es Costa Rica. Simplemente nos está diciendo que no se puede distinguir el efecto. Sería interesante ver cuán diferente la lógica de estabilidad y de independencia es de los jueces de Panamá y de Puerto Rico, para ver si tenemos una historia similar a Costa Rica o tal vez nos está queriendo decir otra cosa. Dejo acá. Si quieres hacer algún comentario, yo te esperamos y si no... Bueno, 2 minutos. Conclusión, en América Central y en el Caribe hay una larga tradición de manipulación de las Cortes Supremas. Vemos que los jueces son bastante inestables, pero también lo que nos muestra es que hay diferentes historias, que no podemos poner a todos los países, como decimos en Argentina, en la misma bolsa. Los diseños institucionales son importantes para determinar. Nos dimos cuenta que los jueces que tienen mandato vitalicio van a tender a tener una mayor estabilidad que los jueces que tienen mandato fijo. Vimos también que existe una alta sincronización
de los mandatos de los presidentes con el mandato de los jueces. Entonces, cuando hay cambios en el presidencia, cuando un presidente nuevo llega o cuando hay un nuevo partido, la probabilidad de que el juez salga va a ser mayor. Y vemos que la alineación política e ideológica de los jueces con los presidentes también nos permiten explicar. Vemos entonces que hay factores políticos que nos están intentando explicar y de cierta forma también predecir cuándo es que va a haber cambios políticos. Y estaría bueno investigar a futuro si Costa Rica es o no la única excepción en la región. Vemos que Panamá y Puerto Rico tienen un efecto similar, pero no sabemos si es similar al deseable o en realidad es otra historia que nos están contando que no refleja los números. Como dijo Natalia, hice un trabajo de campo en Dominicana. No me ha dado tiempo de incorporar toda esa información cualitativa al trabajo. Mi objetivo en nuevas versiones es incorporar más estas historias y poder entender un poquito más la lógica más allá de los números. Así que cualquier comentario que tengan va a ser más que bienvenido para el proyecto y futuras versiones del trabajo. Muy bien, muchas gracias Andrea. Entonces pasamos a la parte de los comentarios de nuestros comentaristas y le voy a dar la palabra entonces a ¿quién? ¿Al experto o al opinionista? El experto, ¿quién? Tengo dos expertos, Julio, es muy difícil escoger. Julio, gracias. Pues, gracias por la invitación que hice Natalia y Andrea para comentar el trabajo. Felicidades Andrea por tu posición en Flaxo, que no te había visto desde hace mucho, entonces aprovecho para felicitarte. Y bueno, felicidades también por el trabajo, la verdad es espectacular, simplemente por la cantidad de horas que supone para juntar esa base de datos. Entonces, de entrada es muy interesante y, digamos, loable el esfuerzo que tanto tú como Aníbal han estado haciendo. Está padrísimo el proyecto. Yo lo he visto así en varias etapas y me gusta muchísimo. Tengo varios comentarios. Unos quizás son aburridos para algunos porque son así como muy de politólogo, y no solamente politólogo que ya es aburrido, sino de los que nos interesan las minucias de los jueces y cositas así chicas, pero de todos modos los voy a hacer, ¿no? Y otros trataré de hacer un poco más, de hacer comentarios un poco más amplios. Bueno, comienzo con los más amplios. Acá lo que, como decía, este trabajo lo he visto varias veces, o bueno, versiones o pedazos, ¿no? Como del gran proyecto que están haciendo, lo he visto varias veces. Y en esta ocasión me dio la sensación de que, que la pregunta que tú te estás haciendo, que es cuáles son los factores que afectan la estabilidad de los jueces, o sea que te estás aproximando al fenómeno del intercambio de las vacancias en las Supremas Cortes, si la tenemos, digamos, en el centro, desde el lado del Poder Judicial y ver qué afectan estas variables. Pero ahora que leí este trabajo me pareció que quizá se podía ver también desde el punto de vista del presidente. O sea que porque toda la literatura a la que te refieres, que si el modelo estratégico y el altitudinal y que si no sé qué, son estos modelos hechos para explicar las decisiones de los jueces, ¿no? Pero quizás sea muy interesante pensar el mismo problema desde el punto de vista del presidente o del Poder Ejecutivo y Legislativo, que son al final de cuentas los que están tratando de meter a su gente, ¿no? Para ponerlo científicamente, en las Cortes. Entonces yo creo que eso si visto desde esta perspectiva, surgen algunas preguntas interesantes, ¿no? O sea, la primera es, ¿por qué los presidentes querrían remover a los jueces que están en la Suprema Corte y poner a otros que sean más cercanos a ellos?